algunos temas que quieren discutir, y en el ciclo de lo bueno, lo malo y lo feo, su temporada 2 ya lleva 10 capítulos, y hoy tenemos el gusto y la alegría de contar con Alejandro Yansón de la Torre, que ya le tomaba el pelo porque es sanjuanino, porque todos los sanjuaninos usan doble apellido, al menos los que vienen al servicio, siempre es doble apellido. No sé si habrá tantos en San Juan que tienen que diferenciarse, pero bueno, algo característico. Él fue residente nuestro durante 4 años, del 2010 al 2014, y después hizo el fellowship de cabeza y cuello, y después hizo algunas rotaciones que le permitieron aumentar su formación, tanto en el Sloan Kettering Memorial, en Alemania y finalmente en Brasil, para su querida articulación temporomandibular. Y en el día de hoy se va a referir a un tema creo que es de suma importancia y de suma actualidad, como es el tema de innovación en cirugía. Creo que la innovación siempre la hemos estado buscando cada uno para diferenciarnos, y creo que en esta época de pandemia, si algo que hemos aprendido es a adaptarnos y a innovar. Innovar a veces significa hacer algo nuevo que uno no tiene hoy acá, que puede estar en otra parte del mundo, o hacer algo completamente disruptivo que nadie hizo en el mundo y hacerlo por primera vez acá. Así que creo que va a estar muy interesante la discusión que tendremos después con la presentación de Alejandro, y veremos si nos lleva un poco también a la situación que vivimos en la medicina, que es cómo regular o cómo controlar tal vez las innovaciones en la aplicación clínica en los pacientes. Así que Alejandro, muchas gracias por el tiempo que le dispensaste a esta charla, te escuchamos y después vamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer a quienes organizan este ciclo de charlas y obviamente a todos los que están escuchando, especialmente a todo el equipo de Cabeza y Cuello y a toda la gente de San Justo que me apoya y me impulsa día a día a mejorar. Bien. Esta frase dice que el abdomen, el pecho y el cerebro estarán para siempre cerrados a la intrusión de los cirujanos sabios y humanos. Se le atribuye a Sir John Ericsson, que era presidente del Royal College of Surgeons y cirujano de la reina Victoria de Inglaterra. Era uno de los cirujanos más prestigiosos de su época. Lo dijo hace menos de 150 años. Notemos cuánto ha cambiado en tan poco tiempo. Antes de hablar de innovación, vamos a hacer un breve repaso de cómo ha sido nuestra profesión a lo largo de la historia, para saber, digamos, dónde estamos parados hoy en día y de dónde venimos. Esto es un cráneo trepanado. Se estima que hace aproximadamente 9.000 años se llevaban a cabo estas prácticas. No sabemos si se perseguían motivos médicos, si tenían sentido religioso, capaz que era solo un dolor de cabeza rebelde, pero lo que sí sabemos es que los pacientes vivían muchos años más después de la trepanación, o los rasgos de cicatrización en el hueso de los cráneos encontrados. Estamos hablando probablemente entonces de los primeros cirujanos, nuestros antecesores más lejanos. Posterior a eso, durante miles de años, los cirujanos nos dedicamos a hacer cirugías bastante más conservadoras que las trepanaciones. En general, procedimientos más superficiales, que trataban heridas de guerra o de combate. Y si bien era importante contar con los cirujanos en los campos de batalla, la figura del cirujano no gozaba de mucho prestigio. Hasta el Renacimiento, e incluso durante gran parte del mismo, el cirujano no fue más que un barbero o un carnicero. A veces incluso compartía la profesión, no era visto como un médico. La figura del cirujano generaba desconfianza. Incluso existía la figura del cirujano barbero itinerante, como pueden ver en esa imagen, que viajaba de pueblo en pueblo haciendo cirugías en público como una forma de entretenimiento. Y la gente pagaba por ver la cirugía, pero no interesaba mucho en la cirugía, sino para ver el dolor y la agonía de la persona que estaba siendo operada. Porque estamos en la época donde no existía la anestesia. Hasta esa época, cualquier procedimiento con fines de entretenimiento o fines médicos era realizado sin anestesia. Y por ende tenía que durar escasos minutos, no podía durar mucho más. Pero no contar con anestesia no fue un freno para los cirujanos de la época. Acá se representa a Frère Jacques, uno de los cirujanos más famosos de ese periodo, conocido por remover litos de la vía urinaria a fines del siglo XVII. Y se cree que entre 1680 y 1720 hizo más de 5.000 litotomías sin anestesia.
En 1846 se produce lo que hoy se considera como una de las más importantes revoluciones de la cirugía y de la medicina. William Morton, un odontólogo, descubre que el éter puede dormir a los pacientes y no sentir dolor. Y realiza la primera demostración de una cirugía con anestesia general en el Mass General Hospital. La primera cirugía, quiero decir, es del ámbito de la cirugía de cabeza y cuello, porque el paciente Morton le remueve al paciente un quiste branquial. A partir del avenimiento de la anestesia, el paciente no se resistía más, no peleaba, no había que sujetarlo, uno tenía tiempo para hacer lo que quisiera. Se produce un gran cambio de paradigma, porque las cirugías no están atadas a un límite tan escaso de tiempo. Se empezaron a hacer cirugías más grandes y más largas, y se llegaba a lugares más profundos, pero los pacientes se morían por masivas infecciones. Hasta que llegó Lister. Lister es considerado el padre de la cirugía moderna. En 6 artículos que publica en Lancet en 1867, él promueve el lavado de manos, no solo después de operar, sino también antes, y el uso de los primeros antisépticos, el ácido carbólico. Se produce otra gran revolución de la medicina. Se cree que para cuando fallece Lister en 1912, con sus principios de antisepsia, la mortalidad de la cirugía había bajado desde un 50 a un 40% a un 15%. Fíjense qué aporte, no hay muchas cosas que hayan generado tanto impacto en la vida de los pacientes. Y después llega lo que yo considero que es la edad de oro de los cirujanos. Ya no, los pacientes estaban dormidos, no se infectaban tanto, no había límites. Es la época de grandes cirujanos, grandes incisiones. Acá los cirujanos se ganaron el respeto de toda la comunidad médica. Eran nombres como Kocher, Halster, Ruch, Billroth. Realizaron cirugías que se siguen reproduciendo hoy en día. Aparecen los rayos X, se descubren los primeros antibióticos, la inmunosupresión posibilita los primeros trasplantes de órganos. En 1950, solo 77 años después de la frase de Erickson, que decía que no era sabio ni humano operar en el abdomen, se realiza el primer trasplante de riñón. En 1963 el de hígado y en 1967 en Sudáfrica el de corazón. En 1966, Sem, que era un ginecólogo alemán, comienza a operar por vía laparoscópica. La laparoscopía antes se había usado como una herramienta diagnóstica, pero no para guiar la cirugía, que es lo que empieza a hacer este ginecólogo. Las primeras cirugías laparoscópicas trataban patología ginecológica y o urológica. Acá empieza la época que yo llamo grandes cirujanos, pequeñas incisiones, que es una etapa donde la cirugía buscaba limitar la morbilidad mediante la mínima invasión. Inicialmente, igual la laparoscopía no fue bien recibida. Por ejemplo, Sem, en 1980, realiza la primera apendicectomía laparoscópica en Alemania, y esto fue considerado una suerte de sacrilegio, digamos, quirúrgico, por lo cual incluso lo suspendieron de la Sociedad de Cirujanos de su país. Después la laparoscopía obviamente gozó de mayor aceptación y como todo cambio, después fue aceptado. En Francia, en 1987, estaba un cirujano operando a una paciente por un problema ginecológico y la paciente también presentaba un problema en la vesícula biliar. Entonces termina la cirugía ginecológica, da vuelta a la cámara y realiza lo que es considerado por muchos la primera colecistectomía laparoscópica. 4 o 5 años después ya era el gol estándar y se reproducía en todo el mundo. A fines del siglo pasado, en 1999, la empresa Intuitive digamos, crea o comercializa el robot Da Vinci y eso inicia la era de la cirugía robótica. ¿Qué es innovar? Innovar, según la Real Academia Española, es introducir algo nuevo, es el uso de una nueva idea o método. En criollo, innovar es modificar algo para mejorarlo. Hacer algo que no se había hecho antes con el objetivo de que sea mejor. Es hacer esto. Con una simple modificación que hizo un piloto de avión en 1970, le puso rueditas al equipaje, cambió la forma de viajar para siempre. Innovar en cirugía es introducir una nueva tecnología o técnica, modificando la práctica clínica con la intención de mejorarla. Cuando uno habla de innovación, habla de un campo muy amplio que va desde pequeñas modificaciones, como por ejemplo poner un trocar en otra ubicación, a cambios de paradigma, como fueron la antisepsia o la anestesia, siendo esto último lo que se denomina innovación disruptiva o revolucionaria. En el afán de cuantificar ese cambio surgen muchas clasificaciones, como por ejemplo esta que contempla 3 categorías, donde el cambio va de menor a mayor. Una modificación simple e instrumental, como puede ser a una óptica de laparoscopía, poner un grado de 70 grados, o modificar una pinza. Una innovación mayor, instrumental revolucionario, como puede ser el robot o la laparoscopía, o técnicas o ciencias revolucionarias, como fue o como es la anestesia.
Pero innovar no es solamente, como dijo el doctor Pecol, desarrollar una nueva técnica o tecnología, es además llevarlo al hospital o centro donde trabaja uno, como fue en su momento la laparoscopía, y hoy puede ser en nuestro hospital el TATME o la artroscopía de ATM. Hay un interés muy marcado en la comunidad científica por la innovación. Si uno busca en PubMed Innovation in Surgery o Surgical Innovation, va a haber una curva creciente de artículos. Hace 15 años había solamente 134, hace 5, 2000, y hoy hay casi 20.000 artículos sobre este tema. Y el interés no se ve solamente reflejado en el número de artículos, sino también en la cantidad de artículos que hay en las revistas de mayor impacto y en los espacios que tienen las jornadas o congresos para discutir sobre esto. Uno de los 5 valores del American College of Surgeons es la innovación. La innovación, una nueva cirugía, un procedimiento, pasa por etapas. Hay un grupo de cirujanos e investigadores de todo el mundo que coordina la Universidad de Oxford, que se llama The Ideal Collaboration Group, que han hecho varios aportes a lo que es la regulación de la innovación, vamos a ver algunos más adelante, y tiene una clasificación de etapas muy interesante, y me parece que es muy, muy bueno traerlo acá porque conocer las etapas de la innovación nos permite entender cómo es el proceso de innovación. Tenemos una etapa de concepción de la idea, donde a la persona o al innovador se le ocurre esta nueva estrategia, esta nueva tecnología, y se produce habitualmente simulación, ya sea en modelos inanimados o en modelos animados, animales. Y tenemos esta etapa 1, que es el primer caso en humanos. Lo que puede ser, por ejemplo, la primera cirugía rectal robótica, donde el objetivo de esa primera etapa es ver si es factible en humanos esta nueva técnica o esta nueva cirugía. Sigue después una etapa de desarrollo, donde están los primeros 20 a 30 casos, donde lo que se desarrolla en realidad es lo que se pura y se refina es la técnica quirúrgica. Se empieza a modificar la ubicación del trocar, dónde se hace esto o cuándo se hace aquello. Son muy pocos cirujanos los que están haciendo en este momento la cirugía, el grupo innovador, los que se llaman los early adopters o adoptadores tempranos, que son habitualmente referentes en el área, y comienza la curva de aprendizaje. Tenemos una tercera etapa que es de exploración, entonces ya habitualmente se sabe cómo hacer la cirugía, hay más información sobre eficacia y seguridad, pero se difunde, lo hacen más centros, empiezan a explorar otras personas, otros centros. Acá obviamente hay un peso que es la presión de la industria, que persigue fines económicos, y hay una rápida progresión de la curva de aprendizaje. Algunas técnicas, algunas cirugías alcanzan etapas posteriores, como puede ser la 4, donde se hace una evaluación, que es básicamente comparar la eficacia y la seguridad de esta nueva técnica con el anterior gol estándar. Se puede, si realmente es una innovación, si realmente viene a mejorarlo, transformar el nuevo estándar de cuidado, y en general la difusión termina generando que los pacientes empiezan a conocer y a demandar la técnica. Y la última etapa, que es una etapa de largo plazo, es una etapa por ahí donde están casi todas las cirugías, hoy que llevan muchos años, donde se sigue evaluando la eficacia, los resultados y la seguridad. Pero cada vez que aparece una tecnología, un nuevo procedimiento, no transita las etapas de manera lineal. Hay algo que se llama curva de expectación, que es una curva que tiende a graficar la adopción y la aplicación de una tecnología desde que nace hasta que finalmente alcanza su lugar. Luego del lanzamiento de una tecnología o técnica se produce un rápido ascenso en la visibilidad, marcado por expectativas sobredimensionadas. Se cree que se encontró la panacea, se le atribuyen bondades que no tiene. Posteriormente se produce una gran desilusión, porque no se cumplen esas expectativas que eran ilógicas. Se produce ese descenso que se ve luego del pico. Una vez que se corrigen los errores, posteriormente comienza a ascender y alcanza finalmente el lugar que tiene esa nueva tecnología o esa nueva técnica. Cuando empecé a preparar esta charla, una de las cosas que me pregunté era si el cirujano es innovador, si tiene alguna característica que lo predispone a innovar, y cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser innovadora. La conclusión que llego es que sí, el cirujano es innovador. Hay varios artículos que hablan de esto. Según esta revisión, el cirujano es innovador por naturaleza, ya que a diario tiene que adaptar terapias, procedimientos y técnicas a circunstancias únicas del paciente. En más de una oportunidad, ustedes seguramente se han encontrado o se han enfrentado a una situación con un paciente donde han tenido que hacer algo diferente a un procedimiento estándar. La situación los llevó a improvisar, a modificar, a cambiar, a innovar. Todos coincidimos que eso es algo que pasa con bastante frecuencia. Pero no es solo la capacidad de adaptar el tratamiento a cada paciente lo que hace del cirujano una persona más proclive a innovar. También está la personalidad.
En los cursos de Harvard de liderazgo empresarial se habla de personalidades de peso liviano y personalidades de peso pesado. Las personas con personalidad peso liviano prefieren jugar a lo seguro. Las personas con personalidad peso pesado se sienten cómodos tomando decisiones y asumiendo el riesgo. Hay muchos artículos de innovación que hablan de cómo el cirujano se le puede ubicar mucho más fácil en esta última categoría, la que está habituada a tomar decisiones, y lo hace con más comodidad. Pero para innovar, además de la personalidad y de la decisión, se necesitan ideas. Este es James Atterbuck, que es el profesor emérito del MIT de innovación. Él dice que lo más difícil para la hora de innovar es generar ideas. Y también dice que para generar una idea se necesita visión y flexibilidad. Según esta revisión del Annals, los cirujanos han sido históricamente generadores de ideas. Tienden a ser creativos, cada caso diferente les exige esa flexibilidad y creatividad. Todo esto, la exigencia de la profesión, la comodidad en tomar decisiones y la creatividad explicaría una mayor propensión a innovar de los cirujanos a pensar fuera de la caja. Ahora, son pocos los cirujanos que generan un cambio, los que le ponen la rodita al equipaje. Muchos más son los que adoptan ese cambio. Muchos trabajos analizan el fenómeno de adopción de una tecnología. ¿De qué depende que una tecnología o cambio sea aceptado? ¿De qué depende que un hospital o un cirujano comience a practicar una nueva cirugía o aplicar una nueva tecnología? Bueno, según este trabajo son muchos factores. Tenemos uno de ellos, que ya mencionamos, la presión de la industria, obviamente, persigue intereses económicos. Si hay una tecnología nueva y que representa un costo, desde ya la industria juega su rol. También tenemos la factibilidad en el centro. Centros de alto volumen tienen mucho más chances de adquirir un robot que un centro más pequeño. Demanda del paciente. Yo nunca me voy a olvidar, luego de la primera cirugía robótica de amígdala que se hace en el hospital italiano, hay una comunicación que figura en los diarios, creo que en el diario La Nación, y un paciente que después nos fue a ver a mí y a Eduardo, Massaro, se enojó con nosotros porque no le habíamos ofrecido la tiroidectomía robótica. No se lo estábamos ofreciendo, sentía que nos estábamos ocultando algo. Los pacientes están al tanto de la tecnología y la demandan. También obviamente juega un rol los costos de aplicación. Obviamente las tecnologías que representan, que son más onerosas, son más caras, en países del tercer mundo, en centros con menos recursos, va a ser mucho más difíciles de aplicar. Y los costos de aprender. Y los costos no solamente se refieren al hecho de que cuánto sale hacer un curso para aprenderlo, sino cuán fácil es para el cirujano aprender una técnica o una determinada cirugía. Si eso le va a llevar una larga curva de aprendizaje, los procedimientos que tienen curvas de aprendizaje muy largas, que requieren muchos casos para poder hacerlas, obviamente que le van a generar, por ahí a una persona de más años, por ahí va a estar más reticente, más resistente a hacerlo. Y obviamente también está la personalidad. Sabemos que hay personas que son los adoptadores tempranos y otros que son adoptadores tardíos, que tienen más resistencia a adoptar una innovación. En relación a esto último, este estudio muestra una curva donde tenemos el tiempo en el eje horizontal y cuántos cirujanos adoptan una tecnología en el eje vertical. Y si ven, tiene una forma de S, donde al principio, a medida que pasa el tiempo, son muy pocos los cirujanos que van adoptando una tecnología, y lo hacen lentamente. Son los innovadores, los adoptadores tempranos, y cuando más o menos entre un 10 y un 20% de los cirujanos ya la adoptó, que habitualmente son cirujanos que tienen mucho peso en ese grupo, en esa área de la cirugía, se produce un rápido aumento, un rápido ascenso, donde cada vez más cirujanos aceptan o adoptan esa nueva tecnología o procedimiento. ¿Cuál es la motivación para cambiar? ¿Cuál es la motivación para innovar? Bueno, básicamente un problema no resuelto o algo que necesita ser mejorado. Hasta principios de los 50, cuando se producía una trombosis en la arteria femoral, se tenía que indicar una cirugía, la endarterectomía, que es una cirugía muy larga que requiere abrir gran parte del miembro inferior y de la arteria y remover con una pinza los coágulos. Esta es una cirugía que acarrea una elevada mortalidad y una altísima tasa de riesgo de amputación. Thomas Fogarty era un chico muy problemático de Cincinnati, indisciplinado, le gustaba el boxeo, él quería ser boxeador, le gustaba pelear, había crecido en una familia de clase media baja, y para ayudar a su familia, él empieza a trabajar en el Hospital de Buen Samaritano de esa ciudad, donde incluso trabaja como instrumentador. Y como instrumentador se puede ver varias de estas cirugías, se enfrenta a este problema, y ya adolescente, llegando a una edad donde uno tiene que tomar las decisiones de qué va a hacer con su vida, le empieza a ir más o menos mal en el boxeo, le rompe la nariz, empata una pelea y se inclina por la medicina.
Durante la carrera, Fogarty, que le gustaba mucho la pesca, inventa el catéter de Fogarty, que se usa por primera vez en 1960, antes de que se reciba de médico, lo que constituye la primera cirugía mínima-invasiva. Fue la exposición a ese problema no resuelto, a ese, digamos, ese tratamiento tan perfectible que era la endarterectomía, lo que motivó a Fogarty a buscar una manera mejor, lo motivó a innovar. Pero la motivación no siempre es algo tan tremendo como evitar la amputación, a veces puede ser una cicatriz. La cirugía de tiroides no ha cambiado mucho desde que Billroth y principalmente Kocher describieron y desarrollaron la técnica que le valió el Nobel a Kocher en 1908. Para muchos, una cicatriz en el cuello es aceptable en el tratamiento de una patología oncológica. Esto es una actriz asiática, que representa a una mujer de Corea del Sur, una mujer de Japón y cualquiera de los países asiáticos que se conocen. En Asia, la importancia de la piel y del cuello motivó a los cirujanos a buscar otra manera. Lo que para nosotros no es un problema o no era un problema, para ellos sí. Y eso motivó el desarrollo de técnicas mini-invasivas de tiroidectomías que hoy se reproducen en todo el mundo. Una de ellas es la cirugía transoral, donde una incisión por detrás de los labios y por delante de los dientes permite sacar por vía endoscópica la tiroides por la boca, sin una cicatriz. También existe la cirugía transaxilar robótica, que es sacarlo a través de una pequeña incisión mucho más ocultable en la axila. Incluso se pueden hacer vaciamientos por vía robótica, siguiendo el abordaje de un lifting que queda oculto en la línea de inserción capilar. Fíjense la cirugía robótica, cómo permite ver la tiroides. Aquellos que hacemos esta cirugía con frecuencia, nos parece fascinante. Claramente la innovación en la cirugía y en la medicina han impulsado una mejoría en la calidad y la cantidad de vida de la población. Eso es innegable, eso es lo bueno, y todos sabemos que la innovación tiene cosas buenas, pero no todo es color de rosas. Cuando hablamos de innovación, también hay aspectos negativos que es importante mencionar. Innovar implica un aumento de costos. Por ejemplo, estos trabajos de New England y de Surgical Endoscopy comparan los costos de la cirugía robótica versus la laparoscópica. En cirugía general, una cirugía robótica le agrega un costo de $1.600 a la cirugía laparoscópica. Si no contamos el costo de adquirir el robot, si ya tenemos el robot. Si queremos agregar el costo del robot y dividirlo en todas las cirugías, son $3.200 por cirugía. Y a los costos de la tecnología en sí, como en esta del robot, le tenemos que agregar los cursos para aprender la técnica, las certificaciones, los viajes, a veces un proctorship, que es una persona que conoce la cirugía, que venga a dar una mano a los cirujanos para empezar. Innovar es muy caro. El otro gran problema de la innovación, y creo que es uno de los más importantes, es la seguridad del paciente. Un medicamento, una vacuna, pasa por estrictos procesos de vigilancia antes de salir al mercado, donde se le exige evidencia que garantice su eficacia y su seguridad. Las cirugías no suelen pasar por rigurosos procesos de vigilancia y supervisión. Los nuevos procedimientos, al menos inicialmente, no suelen necesitar evidencia sólida que los respalde. Por ejemplo, son famosas las fases de la vacuna, estamos todos con la vacuna rusa, las vacunas tienen que pasar por fases antes de poder salir al mercado. En contraposición, para que se autorizara la radiofrecuencia en el hígado, solo se tuvo que demostrar que podía destruir tejido tumoral y hepático. No se lo comparó ni con otros procedimientos, ni se le pidieron estudios de seguridad. Y esto ha generado problemas en la historia. Un montón de cirugías destinadas a ser milagrosas resultaron ser desastre o poco seguras. Cuando se estaba buscando alternativas para evitar la cicatriz en las tiroidectomías, un grupo alemán desarrolló una técnica que realizaba la cirugía por dentro de la mandíbula y no por fuera, es decir, más cercano a la lengua. Una técnica que debió ser abandonada por parálisis de la lengua, por lesiones de los nervios que permiten el movimiento, el nervio hipoglósico. Por otro lado, el TADME, que es una de las técnicas más innovadoras de la resección de cirugía rectal, cirugía proctológica, se están describiendo lesiones de uretra como complicaciones específicas del procedimiento. O sea, realmente innovar expone a los pacientes a hacer algo nuevo que a veces no se conoce tan bien. Por otro lado, incluso en los procedimientos quirúrgicos más seguros existe la curva de aprendizaje. Se sabe que los primeros casos de un cirujano se asocian no solo a mayor tiempo, sino a mayor índice de complicaciones. Hay muchísimos artículos y grupos que, viendo esta problemática, elaboran recomendaciones para una innovación segura, como puede ser el Ideal Collaboration Group, centros y hospitales de todo el mundo, están evaluando cómo pueden hacer para innovar, que es algo necesario, pero hacerlo con seguridad. Y a grandes rasgos,
como recomendaciones, como resumen de todas las recomendaciones, podemos decir que para innovar es importante el registro. Si vamos a innovar, tener uso de bases de datos prospectivas, donde nosotros podamos saber cómo nos está yendo. Desarrollar trabajos de investigación, ensayos clínicos que comparen lo que estamos haciendo nuevo y supuestamente mejor con cosas anteriores. Comunicar los resultados, si nos va bien y si nos va mal, para que el resto no reproduzca y no repita nuestros errores. La supervisión y vigilancia. Los comités de ética y de calidad que tienen los hospitales y que tienen el nuestro, tienen que evaluar cualquier nueva tecnología que se quiera implementar o nuevas cirugías que se quieran realizar. En el hospital, si alguno de ustedes hizo o se topó con los procesos para autorizar una nueva técnica, sabe que hay que cumplir con un montón de requerimientos. Cuando empezamos a hacer artroscopía de ATM, fue una de unas cosas que nos llevó mucho tiempo y que creo que es muy necesario. No sé si después, creo que estaba Paula Otero invitada a la charla, nos puede llegar a comentar algo respecto a esto, que creo que es muy importante. Y después, obviamente, dar información clara a los pacientes. Ser totalmente honesto, franco y explicarles no solo cuál es la información, la evidencia que se tiene sobre la cirugía que se va a hacer, sino también cuál es el momento de dónde estamos nosotros en la curva de aprendizaje. Y ahora, ¿qué nos depara el futuro? ¿Hacia dónde se dirige la cirugía de acá a unos años? Bueno, en el futuro nos esperan trasplantes de órganos creados por bioingeniería. La bioingeniería ha permitido crear células ex vivo, o sea, en un laboratorio se crea una célula. Hace unos años se había logrado generar, por ejemplo, tejido hepático. A la hora de dárselo a una persona que estaba con insuficiencia hepática o cirrosis, el principal problema que se tenía era que se carecía de una estructura vascular. Ahora lo que se hace es, se le saca el hígado a un porcino, se le remueven las células hepáticas y se las reemplaza con células con tejido hepático humano generado por bioingeniería. Y se cree que esto puede llegar a solucionar la escasez de donantes de órganos. En el futuro nos espera el mayor desarrollo de la genómica o los genomics. Angelina Jolie supo, por un análisis de su ADN, que tenía un altísimo riesgo de padecer cáncer de mama y se extirpó las mamas antes de padecerlo. La genómica permite estudiar material genético de un paciente y conocer de antemano cuál es la predisposición a determinadas enfermedades o cánceres. Probablemente en algunos años vamos a empezar a operar antes de que se produzca la enfermedad. La radiómica. El desarrollo de la inteligencia artificial y la radiómica permiten que una imagen valga muchísimo más que 1000 palabras. Una imagen, una tomografía, hoy la tiene que analizar un especialista de diagnóstico por imágenes y decirnos cuál es el diagnóstico más probable. La inteligencia artificial va a analizar esos píxeles, va a poner esas escalas de grises en un análisis, un algoritmo, y nos va a decir con más precisión cuál es el diagnóstico, el pronóstico e incluso la probabilidad de respuesta a un determinado tratamiento. Hoy, por tomografía, se puede saber qué genes expresa un determinado tumor de pulmón, que eso es algo que obviamente antes requería una biopsia. La inteligencia artificial tiene otras aplicaciones. Ya en el hospital se está desarrollando un sistema de inteligencia artificial por el cual una foto de un lunar va a ser analizada por una computadora. Eso permite predecir las posibilidades de que ese lunar se trate o no de un cáncer de piel. Y esto, sumado a la telemedicina, va a permitir que un paciente se saque una foto en su casa, la mande por el portal y le llegue un mensaje de si tiene que ir a ver al dermatólogo y cuándo. Por otro lado, la realidad aumentada. La realidad aumentada permite ver al mismo tiempo, cuando estamos viendo al paciente o hacemos una cirugía, los estudios imagenológicos, la ubicación del tumor, lo que nosotros planificamos hacer. Y ya se está utilizando, sobre todo en cirugía de columna, y se espera que realmente se siga desarrollando. Estos son los cirujanos del Johns Hopkins que lo usaron. Fíjense, ellos tenían estos visores que les agregaba la imagen de la tomografía y la planificación quirúrgica a lo que ellos estaban viendo. Ya tenemos nuevos robots que se colocan más fácil y que en un solo puerto tiene todo. Van a permitir llegar a más lugares y hacer más. Además, la fluorescencia va a permitir delinear los tumores y que podamos distinguir mejor dónde está y dónde termina. O sea, vamos a poder realmente decir, acá está el tumor y voy a sacar solamente esto y a esto le disminuye la morbilidad porque el tejido sano queda donde tiene que quedar. Y para finalizar, y en honor al tiempo, me quiero despedir con esta frase de Elon Musk. Creo que la innovación, nos guste o no,
es una realidad. La tecnología nos sitúa en este momento realmente que estamos viviendo, en la antesala de grandes cambios en la medicina y en nuestra profesión. De nosotros depende ser parte de esto o verlo de costado. Muchísimas gracias. Y para invitarlos, creo que nuestra generación se guardó lo mejor para el final, que es Juan Pablo Campana, nos va a deleitar con una charla sobre los daños colaterales por el COVID-19 el próximo martes. Gracias. Muy bien, muchas gracias Alejandro. La verdad que una muy buena presentación, que creo que es sumamente práctica para los que estamos en este servicio, en este hospital. Creo que a ambos nos caracteriza la innovación, que a veces puede ser disruptiva o a veces no será tan disruptiva, pero siempre uno busca mejorar lo que está haciendo. Y creo que vos decías si los cirujanos somos innovadores o no. Hay que saber que el cirujano de por sí es un artesano, y todo artesano, te gusta o no, es un innovador permanente. Así que yo voy a pasar ahora algunas preguntas, comentarios que hay, y después dejo al final los míos. Estaba Paula Otero ahí, que te felicita por la charla. No sé si está Paula Otero, quisiera hacer algún comentario de lo que dijo Alejandro. Adelante, Paula, si la habilitan, por favor. A ver, Ya ahí estás, está. Paula, Ahí me escu- bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer escuchar esta charla por parte de Ale, porque en realidad innovación son muchas cosas. Y yo diría que no solamente los cirujanos, ¿sí? Todos los que trabajamos en el hospital italiano somos Así es. innovadores. Como la medicina es innovadora y en todo sentido. Innovación no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino muy creativos al momento de buscar soluciones ante los problemas que van surgiendo, y la pandemia lo ha demostrado. Lo único que me gustaría agregar a la charla de Ale es pensar que la innovación siempre va acompañada de tecnología. Me parece que es empezar un poco con el pie izquierdo. Innovar es, como también decía Ale, es buscar seguridad, calidad, y no pensar que sumar una tecnología nueva los va a hacer a ustedes, mejor dicho, operar mejor. Y yo creo que ese es el tema de el punto donde uno tiene que evaluar la tecnología, en ese resultado sobre el cual va a recibir ese paciente, que va a tener menores complicaciones postquirúrgicas o intraquirúrgicas, que va a tener un procedimiento que es seguro, de calidad, y que va a buscar solucionar el problema por el cual se operó. Eso no siempre es acompañado de tecnología. Entonces, cuando uno empieza a hablar de las tecnologías, los resultados terminan siendo los mismos. Ya hasta uno podría, fíjense que el tema del robot, un cirujano que es muy hábil laparoscópicamente, con el robot puede, es decir, ya tiene su techo, me parece, de habilidad. Con lo cual, ya vamos a otras instancias, que son trabajar sobre no dejar cicatrices, sobre cirugía un poco más segura, es decir, con menos complicaciones, pero el nivel de experticia que tenemos nosotros en el hospital nos hace que el tema tecnológico no sume tanto. Les doy un solo ejemplo. El año pasado me acuerdo que vino Johnson con todo un programa innovador para que nosotros mejoráramos la cirugía bariátrica. Que si los pacientes se complicaban, ellos aportaban el gasto asociado a la cirugía, al hecho de usar más sutura mecánica. Entonces miramos los datos, y de las 240 cirugías que se habían hecho en un año, miramos cuántos pacientes se habían reinternado dentro del mes. Ninguno. ¿Y cuál era la media de internación de los pacientes? Un día. Con lo cual, ya somos innovadores, pues manejamos calidad y seguridad. Pero muchas veces el tema tecnológico y todo el pasaje, calculo que todos los que están han sufrido un poco el pasaje por el Comité de Nuevas Prácticas. Generalmente ahí uno no evalúa nuevas tecnologías, por eso lo tendría que hacer el Estado, ANMAT y una agencia de evaluación de tecnología. Nosotros lo que queremos es ver cómo va a recibir el mercado eso que nosotros estamos brindando. Pero bueno, felicitarlo, Ale, porque la verdad que la charla fue impecable. Gracias, Paula. Coincido plenamente en que muchas veces uno tiende a asociar innovar con tecnología y realmente no es así. Y uno de los ejemplos que creo que mejor lo grafica es el ejemplo del equipaje. Si uno se pone a pensar,
las valijas, o el concepto de equipaje existe hace cientos de años, por no decir miles probablemente, y la rueda fue inventada hace 3.500 años. No fue realmente una innovación tecnológica, no es que tuvo que aparecer la rueda para que a este piloto se le ocurriese agregarla y inventar el carrión. Creo que tal como vos decís, digamos, no se requiere de una tecnología para innovar. A veces muchas innovaciones son pequeños cambios o grandes cambios, pero no necesariamente acompañados de una nueva herramienta tecnológica. Es cierto igual que la tecnología juega un rol que obviamente para el desarrollo de la laparoscopía se tuvo que generar una óptica y que obviamente hay un montón de cosas que la tecnología nos va a permitir hacer. Pero sí creo que, coincido plenamente, es muy importante hacer esa diferenciación y no pensar que toda innovación va de la mano de la tecnología. Y con respecto a lo que dijiste de los comités y de lo que es la vigilancia, es un tema que realmente está muy expresado en la literatura. Hay muchísimos artículos que hablan de cómo uno debe o cómo uno puede tratar de mejorar la seguridad de la innovación a la hora de innovar. Y bueno, son muchísimas las herramientas. Hay herramientas de calidad, realmente preguntarse si lo que está haciendo uno va a mejorar, si realmente es un cambio necesario, si no persigue, si no realmente uno no está siguiendo los intereses de la industria. Hay muchas cosas y muchas guías, herramientas y escalas que nos permiten decidir si uno adopta una innovación o no. Creo que eso sí, obviamente, hay que hacerlo. Cualquier hospital importante lo debe hacer, nosotros también. Y lo hacemos, creo. Un comentario con el tema de la valija que me hiciste acordar. Yo estoy haciendo ahora un curso de evaluación de tecnologías sanitarias y el ejemplo de la valija siempre se usa. Y el problema que tenemos ahora es que cada vez queremos meter más cosas en la valija. Y la valija es un carrión. Entonces, o yo agrando la valija, que significa aumentar el presupuesto en salud para que se pueda cubrir, y en este caso sería que los financieros estén dispuestos a pagar, lo que sería nuestro caso, o empiezo a sacar cosas de la valija para meter las cosas nuevas. Entonces, uno tiene que jugar entre aumentar el presupuesto, que hoy en día es muy difícil, o desinvertir. Entonces, a veces cuando uno quiere elegir una nueva tecnología, tiene que elegir qué tecnología está dispuesto a desinvertir para poder invertir en esa. El tema es que nosotros queremos quedarnos con todo y sumar más cosas. Con la situación actual, no solamente en el mundo, porque ningún país puede hoy en día bancar todas las tecnologías. Pues si no terminamos haciendo que solamente acceda a la tecnología aquel que la pueda pagar y no aquel que realmente lo necesita. Pero esto igualmente excede nuestra charla, pues es más filosófico y es más de una política de salud pública que el alcance de tu charla. Gracias, Paula. Gracias. Coincido, el tema de los costos un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de innovar. Muy bien, Carlos Baccaro levantó la mano. Hola, hola. Hola, Carlos, te escuchamos. No, quería felicitar a Alejandro. Estoy manejando, así que voy a ser peligroso. medio breve, pero quería, porque me motivó también los comentarios de Paula. Me parece muy importante todo lo que dijeron y parte era lo que yo quería comentar. Otra cosa que se suele asociar es la innovación con la complejidad, un poco se dijo recién. A veces innovar significa usar algo bien simple, que es la manera más costo-beneficiosa de implementar una innovación. Otra situación que se da a veces por sobreentendido, que la innovación implica una mejoría, y eso no es siempre así, Alejandro lo dijo, pero tal vez un poco rápido, y es un concepto importante. Y otra cosa que también dijo Alejandro, porque dijo muchas cosas en poco tiempo, es el tema de la curva de aprendizaje que específicamente a veces la nueva tecnología implica, y yo creo que a veces no somos, ¿cómo se llama?, sinceros con los pacientes, y yo no sé, pero no creo que nunca hayamos hecho lo que tendríamos que hacer, que es explicarle a los pacientes que la innovación que vamos a implementar
de pronto la aprendimos en la teoría o tenemos poca práctica y que no podemos asegurar de ninguna manera tener los resultados que tienen esa misma tecnología innovadora en las manos de expertos. Así que bueno, brevemente quería resaltar esos puntos porque me parece que son tan importantes como presentar, como decían recién, una nueva tecnología. Gracias. Gracias, Carlos. Por ahí el ejemplo de lo que vos decís de que a veces más sencillo es mejor, es creo que el catéter de Fogarty. Fíjense que colocando un hilo que tenía un balón en la punta, se logra, digamos, evitar una cirugía que es realmente mucho más importante. Entonces, a veces lo simple, lo sencillo, es innovación, no necesita de grandes costos y realmente produce una mejoría. La mejoría, obviamente, que es la intención, ¿no? Nadie cambia algo para que sea peor, desde ya que no siempre sucede, tal como lo hemos expresado en varios ejemplos, pero sí me parece que es la intención de cada uno que trata de modificar algo. Marcelo Figari. Hola, ¿me escuchan? Sí, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandro, felicitaciones, la verdad que muy linda. Yo conocí algunos aspectos de tu charla, pero realmente fue muy fluida y creo que supiste transmitir exactamente lo que planeaste. Yo quiero aprovechar, porque no veo a quienes están conectados con el sistema este del webinar, pero probablemente muchos de los residentes más jóvenes y los que tenemos muchos años más en el servicio. Yo hoy me acordaba de que este año le cumple 40 años en el servicio desde Metro Cavadas, y el año que viene cumplo años yo, 40 años. Hemos sido testigos de una larga serie de innovaciones en muchos sentidos, y muchas de ellas casualmente no asociadas a desarrollos tecnológicos. Vos fíjate que me gustó mucho cuando hiciste la clasificación de innovadores originales y de aplicadores tempranos, ¿no? Cuando yo ingresé al servicio me acuerdo que un innovador original, no necesariamente traspolable a lo que hacía finalmente en la práctica, era Alejandro Copelo, que ya en esa época, en la década del 60, tenía técnicas de exploración biliar publicadas en revistas extranjeras, o que se le ocurrían cosas especiales para sus cirugías tremendas de las paredes. Pero después hubo muchísimos aplicadores tempranos que fueron introduciendo innovaciones, como por ejemplo las cirugías de conservación del aparato esfinteriano en cirugía coloproctológica, las primeras esofagectomías sin toracotomía, que tuvieron un impacto tremendo en la morbilidad de los pacientes, que era altísima. El servicio, si bien fue un poco más tardío en la aplicación de la laparoscopía abdominal, si bien teníamos la laparoscopía diagnóstica con Frisera hacía muchos años, el servicio fue un poco renuente a la aplicación biliar inicial de la laparoscopía, pero posteriormente llevó al máximo los desarrollos posibles en la laparoscopía biliar, y ni hablar también de la mini invasión torácica. Y en el mismo sector de cabeza y cuello, que hizo un cambio importante a partir de los 90, vos fijate que fuimos pioneros en lo que es la fijación rígida, la aplicación de la osteosíntesis. Eso sí está ligado a un tema tecnológico, pero fue un antes y un después en la morbilidad del tratamiento del trauma de muchos pacientes con cáncer, por la estabilidad que logró. La microcirugía que implementamos primero con Claudio Brand y después con Juan Larrañaga, que al principio era una cosa muy resistida, y que hoy día terminó siendo el estándar de oro y la primera elección en la reconstrucción de pacientes con cabeza y cuello, y que no requiere tecnología, requiere sí habilidades y mucha voluntad por parte de los intervinientes, pero cambió completamente el espectro de la morbilidad del paciente con cabeza y cuello. Sí, fuimos pioneros en la aplicación de mini invasión en cirugía tiroide y paratiroidea, con la aplicación de la PTH rápida, y ahora que estamos enfrentando este tema de las alternativas a la cirugía tiroidea convencional o los vaciamientos cervicales. El tema inicial, o lo que habíamos pensado inicialmente con respecto a la robótica, mucho no anduvo, un poco por temas económicos. Vos mismo lo mostraste bien, lo que implica mover un robot en un país que es complicado para eso, pero sin embargo, por ejemplo, la cirugía transoral tiroidea, que yo mismo vi al principio con mucha renuencia, a través de
la experiencia que se está desarrollando y de tu motivación para llevarla adelante, lo veo como algo viable, sobre todo en cirujanos que también manejan el área maxilofacial y que por lo tanto van a estar digamos, expuestos a menos complicaciones. Así que, sobre todo el mensaje para los más jóvenes, que probablemente sean los médicos de staff en los próximos 20 o 30 años, este ha sido un servicio tremendamente innovador dentro de la cirugía argentina, latinoamericana y reconocido internacionalmente, que innovación es una palabra que realmente nos califica tal cual. Así que realmente disfruté muchísimo de tu presentación y te felicito, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Ale? No, bueno, un poco la historia del servicio ha sido la innovación, es tratar de estar a la vanguardia, y vanguardia es un poco innovar no como inventar algo, sino como estar dándole a los pacientes los mejores tratamientos, ¿no? Tratamientos que se hagan en todos digamos, en los mejores centros del mundo, y creo que eso es una característica del hospital. Me parece que eso ha sido un esfuerzo de todas las personas que hoy lideran los sectores y que lideran el servicio, las personas que nosotros vemos como referentes, nuestros mentores. Muy bien. Sunjo Gion. Hola, Sí, ahí se Sunjo, escucha. te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, Alejandro, primero felicitaciones. La verdad es que ha sido muy abarcativo y al mismo tiempo una capacidad de síntesis sobre un tema que la verdad que es amplísimo, ¿no? Y no fue hasta hace mucho tiempo, antes de la pandemia, el término más popular era innovación en cirugía. La pandemia como que hizo que nos olvidemos de eso por unos meses, y todo el mundo no hablaba de otra cosa que de pandemia, pero hasta antes de eso, el término innovación era lo que, digamos, más estaba de moda. Yo quiero agregar un par de cositas, simplemente como digamos, como un aporte a tu presentación, que fue excelente, porque es tema de mi interés también, en, digamos, de los aspectos que hicieron avanzar la cirugía. Mencionaste muy bien el control de la infección y de la anestesia. Yo lo que agregaría es el control del sangrado, la hemostasia, y ahí cobra relevancia la figura de Ambroise Paré, ¿no? El cirujano del siglo XVI, que con sus técnicas de ligaduras individuales de vasos, fue también uno de los aportes que, junto con el control del dolor para permitir cirugías más largas, el control de la infección para que los pacientes sobrevivieran esas cirugías más largas, también el control de la anestesia permitió hacer cirugías más complejas. Y en cuanto a la infección, además de Lister, que fue un cirujano ortopédico, hay dos otras figuras que son muy relevantes. Una es Ignaz Semmelweis, que fue un obstetra, ¿no? Y de Louis Pasteur, que fue también contemporáneo de él, que creo que se hicieron, junto con Lister, los grandes aportes en cuanto al control de la infección. Y después, la verdad es que fue importantísimo, creo, lo que dijo Paula Otero, y yo quería agregar dos dimensiones más, además de la seguridad y la calidad de la innovación en los pacientes, que son la ética y el aspecto jurídico, ¿no? Por un lado, vos mencionaste lo de la inteligencia artificial y la capacidad multiplicada por ahí de los sistemas informáticos para reconocer tonos de grises mucho mejor que el ojo humano, por ejemplo, en una tomografía, y hacer diagnósticos más precisos. Pero es otra discusión ver quién es el responsable del diagnóstico e inclusive de decisiones terapéuticas que puedan tomar sistemas informáticos que hoy llamamos inteligencia artificial, que otros prefieren llamar inteligencia aumentada, para no, digamos, contraponerlo lo artificial a lo humano, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Y después creo que, así como se discutió que innovar no es solamente aportar nueva tecnología o técnica, innovar puede ser también mejorar procesos.
pero está la dimensión ética, ¿no? Probablemente la tecnología no tenga límites, porque así como ahora podemos hacer diagnóstico genético, podemos hacer intervenciones moleculares, podemos prender genes con la técnica de CRISPR, podemos editarlos, ¿no? CRISPR es precisamente eso, ¿no? Editar genes. Podemos hacer, la verdad, que una variedad de intervenciones sobre la biología que eran impensados. Pero creo que el límite no es tecnológico, el límite va a ser siempre la ética, y es una dimensión creo que nunca tenemos que olvidar. Y hablando de, digamos, de los distintos momentos de la curva, yo no sé, ¿es bueno ser early adopters, por ejemplo? No lo sabemos. El hospital, como se mencionó, tardó un poco más de tiempo en adoptar la laparoscopía para hacer procedimientos abdominales, y eso, claro, uno después cuando lo ve en retrospectiva dice, bueno, lo hubiera hecho desde el principio, y era uno de los principales fans, y fui uno de los desarrolladores, fui el fundador de la tecnología, y por ahí no siempre es bueno, ¿no? Tal vez esperar un poquito, a ver resultados un poquito más contundentes, y ver la verdadera aplicabilidad de las técnicas tampoco sea malo, ¿no? Y eso ha pasado con muchas cosas. La idea entonces es no deslumbrarnos tampoco con los avances tecnológicos o las innovaciones en la primera etapa cuando todavía no conocemos bien los alcances, ¿no? Uso simplemente como ejemplo, porque lo mostraste, lo del hígado artificial, que en realidad son matrices acelulares, esas que mostraste, en la que se descelulariza, por ejemplo, una estructura biológica y después se las repuebla con células. Pero la verdad es que eso se ha hecho con riñones también. Entonces, un conjunto de células que tienen la forma de un riñón o del hígado no es ni un riñón ni es un hígado, porque en cada uno de esos órganos hay células muy especializadas que hasta tienen una orientación espacial para poder funcionar, y, digamos, repoblar una matriz con células no es lo mismo que tener un órgano. Entonces eso requiere mucho desarrollo todavía, y a veces, digamos, uno puede enamorarse de una cosa muy inicialmente, y por ahí lo peor es crear expectativa en los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, esa expectativa exagerada, como vos lo mencionaste, o falsa a veces, puede ser muy decepcionante, ¿no? Entonces, siempre creo que hay que tener un cuidado en esas cosas que pueden ser muy innovadoras, pero que tienen que estar acompañadas del sentido común, y creo que más que nada de la ética en la aplicabilidad a los pacientes. Así que, bueno, simplemente eso. Te felicito de vuelta por la presentación, que fue buenísima y la disfruté muchísimo. Gracias, Unjo. Anoté varias cosas de las que fuiste diciendo, y una de ellas es realmente lo que vos decís, esto de si ser el adoptador temprano o esperar un poco. Creo que cuando uno ve la curva de expectación sobre una nueva tecnología, una nueva técnica, lo que suele pasar es esto que traté de graficar, es una sobreexpectativa. Uno cree que realmente se encontró algo que va a dar respuesta a problemas que realmente no puede dar. Y si uno lo adoptara en ese momento, probablemente podría estar cometiendo un error. Me parece que esperar un poco, sobre todo en algunas cosas donde la seguridad y donde la eficacia no ha sido probada realmente o comparada con prácticas buenas, actuales, tiene ese riesgo. Esperar un poco nos va a permitir elegir la práctica cuando se haya realmente amesetado, cuando sepamos cuál es el lugar que tiene. El dilema ético, coincido plenamente. Creo que estos nuevos avances nos van a poner a pensar a la comunidad médica cuál es el alcance de lo que hacemos y hasta dónde vamos a llegar. Todo lo que dijiste de Ambroise Paré, bueno, la historia es apasionante, la historia de la medicina, cuando uno empieza a ver esas personas como Carel, que hacía las suturas vasculares. Realmente hay un montón de personas que obviamente por cuestiones de tiempo y cirujanos no fueron incluidos en la charla, pero sin duda Ambroise Paré fue uno de los que permitió, como tantos otros, que la cirugía se pueda hacer como se hace ahora, ¿no? Bueno, es un desafío, innovar es un desafío.
Creo que va a depender digamos, es una realidad porque que está gente, que es algo que va a pasar, y va a depender de nosotros de realmente tomar las medidas necesarias para hacerlo de la manera adecuada, sin exponer a los pacientes y, digamos, a un costo que el hospital y nuestro sistema de salud pueda soportar. Bueno. Bueno, aquí levantó la mano liderazgo. No sé qué puede haber atrás de este nombre, así que liderazgo, estás para opinar. Me asusta un poco. Sí, a mí también. Hola. No, no sé por qué ya liderazgo. Soy Gaby Nasir. Liderazgo, bueno, muy bien. Bueno, se está vendiendo Ese la doctora bárbaro. Nasir. Muy bien, No, muy bien. no sé, la verdad que no sé por qué salió liderazgo. Bueno, Ale, la verdad que te felicito, excelente la charla, me encantó, me dijiste, me invitaste el otro día, me dijiste no te la pierdas y cumplí. La verdad que concuerdo, estoy de acuerdo totalmente y la verdad que pasé por esas etapas. Cuando en el 2010 se empezó a hablar mucho de la artroscopía de ATM, me formé con gente en Chile, en Inglaterra, que estaban muy en contra, que parecía algo terrible acceder a la articulación y invadirla y dañarla de esa manera, una articulación tan pequeña. Y sin embargo, cuando se fue mejorando la técnica y como decían todos, cuando se ameseta, no me desesperé por innovar en ese momento y llegado el momento se lo propuse al doctor Figari y yo, bueno, más cosas no podía abarcar y propusimos para que empezáramos con esta parte que nos faltaba. Lo mismo pasó con la cirugía ortognática, que planificando desde un papelito en 2D toda la reconstrucción maxilofacial que íbamos a realizarle a un paciente, pasábamos a realizarla en 3D y a eso le sumamos la navegación intraoperatoria. También fue algo que lo pude experimentar afuera, en Inglaterra, en España, y lo traje con mucho temor al hospital y encontré a una persona brillante como Lucas Ritaco y así todo, sí podemos decir que hace unos años con el doctor Figari innovamos haciendo el primer reemplazo bilateral con cirugía asistida por computadora, que este año fue publicado nuestro paper, porque no existe, o navegaban un componente o el otro, pero no en forma simultánea. Y eso le da mucha exactitud, le da calidad, le da todo el plus que necesita esa cirugía para evitar una recidiva o volver a quirófano. Así que te felicito, coincido plenamente con lo que decía Sunko también. A veces es mejor esperar un poco y no largarse de cabeza a lo primero que uno escucha. Yo estaba muy resistente y sabes muy bien que hasta el día de hoy te revisamos 20 veces los casos antes de proponer una artroscopía de ATM, porque no nos ha ido mal pacificando la articulación en forma tradicional, pero sí nos hemos dado cuenta con el tiempo que nos va muy bien realizando las artroscopías. Así que bueno, coincido en eso con Sunjo también. Y felicitaciones, la verdad que muy, muy orgullosa. Gracias, Gaby. Bueno, lo de la artroscopía, aclarar que la artroscopía tiene muchos años, la artroscopía de ATM. Fue una innovación, si se quiere, entrarla al hospital. Pero la artroscopía de ATM está descrita hace 30 años o más. Sí, ha ido mejorando un montón de cosas, sí se han ido agregando algunas cosas y la artroscopía que se hace hoy en el mundo es la que se hacía en 1990. Pero sí, a la hora de implementarla teníamos por ahí la tranquilidad de que muchos años de evidencia respaldaban tanto la eficacia como la seguridad. Buenísimo. Justo acá hay un comentario de Maki que te dice, excelente la presentación, felicitaciones. Quería preguntarle cuál es en sus pasos a seguir para introducir una técnica nueva y aportar evidencia de alta calidad a su favor en la era que vivimos del quality improvement y patient safety, ya que en el área quirúrgica, a diferencia de otras áreas, no son tan frecuentes los estudios controlados y randomizados. Bueno, creo que es muy buena la pregunta.
un poco es lo que dijimos, ¿no? Las cirugías no pasan por este proceso de vigilancia que tienen los medicamentos, que tienen las vacunas, que tienen otro tipo de digamos, de procedimientos, mientras que una cirugía desde ya rápidamente es aceptado y eso obviamente expone a los pacientes a una situación de mayor inseguridad. El grupo de Ideal creo que tiene unas muy buenas recomendaciones, un poco estaban resumidas en esa diapositiva, pero creo que la realización de estudios prospectivos, con registro, estudios colaborativos, multiinstitucionales, controles periódicos de calidad, de revisión, sentarse luego de 6 meses de haber hecho tal nueva cirugía, a revisar cuáles fueron los resultados, a ver cómo nos fue, cómo se está yendo. Hay otros trabajos que hablan y sugieren la presencia de equipos de cirujanos especialistas en calidad y especialistas de alguna manera en innovación, que vayan revisando todas las cosas nuevas que se implementan en un hospital. Y de esa manera, periódicamente hacer ciertas auditorías para ver si están en una buena dirección o hay que frenar. Pero sí, creo que son lo que está mencionando Maki, son los principales problemas que tiene la innovación y las cosas que más tienen que vigilar. Bien. Hay otro comentario de una gran amiga de la época de la residencia, Adriana Granzón, dice, muy interesante, dice, el cirujano es un médico con capacidades diferentes. Es un innovador, un artesano, un ser de gran temple y muy valiente. Y debe saber resolver situaciones muy complejas, bajo mucha presión y con un gran costo físico e intelectual. Es decir, que es digno de admiración. Felicitaciones. Creo que Adriana pasó a ser nuestra ídola. ¿Qué opinas al respecto? Eres mi ídola también, Adriana. Yo tengo un póster en mi mesa de luz. Ahí realmente la quiero mucho, nos ayuda mucho con todos los pacientes. Creo que cuando yo me pregunté sobre si el cirujano era innovador, no lo hacía en pos de decir, bueno, es más innovador que el resto. Realmente quería saber si nosotros éramos innovadores o si nosotros teníamos capacidad para innovar. Creo que los médicos en sí innovan mucho y todos, tal como lo dijo Pablo Otero, hoy el servicio de informática médica está haciendo grandes avances en el hospital y lo vemos y lo palpamos día a día con las cosas que podemos hacer con nuestra historia clínica o con nuestras funcionalidades que ofrece la página. Pero sí, sin dudas tenemos una profesión hermosa que es un gran desafío, cómo tenemos que tratar a los pacientes y lo único y esas características únicas que tiene cada caso, y me parece que eso de alguna manera en parte es algo que nos ayuda a pensar distinto, a pensar fuera de la caja. Me acuerdo de haber estado en cirugías con usted, Doc, donde tenía un paciente que estaba operando una EPC y que de repente, por invasión del tronco, se tuvo que realmente en escasos minutos definir qué iba a hacer, y es algo que no estaba descrito en ningún lado. O una paciente que presentaba un sangrado que el equipo de intervencionismo en geografía colocó un stent intraquirúrgico. Y eso es innovar, eso es modificar. Y eso es algo que me parece que los cirujanos estamos un poco más expuestos o predispuestos. Bien, buenísimo. Bueno, yo te voy a pasar a hacer algunos comentarios mientras surge alguna pregunta. Son comentarios y preguntas. Por un lado hablaste del Massachusetts General Hospital y creo que algo que hay que aprender de esta institución es ser respetuoso de la historia. Y el Éter Dome, donde se hizo la primera anestesia, es parte del recorrido turístico que tiene el Massachusetts General Hospital, que inclusive uno se puede sacar la foto como una selfie y parece que está mirando ahí. Así que creo que es un gran ejemplo de estas instituciones porque son grandes, ¿no? Es decir, fue la primera anestesia y conservaron todo para poder mostrarlo. Recién hablábamos cuán innovador es el cirujano, y lógico, a veces impacta lo disruptivo, pero hay que saber que en lo cotidiano el cirujano es innovador. Y a veces hacemos cosas que nunca hemos hecho y estamos obligados a hacer, como por ejemplo
decir, voy a hacer una hepatectomía y le voy a sacar una suprahepática y la voy a reconstruir con una vena. Y cuando te preguntan, ¿cuántas veces lo hiciste? Nunca, pero tengo algunas habilidades para llevarlo adelante y no tenemos otra forma que hacerlo eso, o si no, parar la cirugía y recular para un resultado negativo del paciente. Es decir, que eso que es para nosotros variantes técnicas no deja de ser innovaciones, que no son disruptivas, pero son modificaciones de lo habitual, ¿no? Hay un libro muy bueno que habla de esto, es un periodista argentino que está en Estados Unidos, que se llama Andrés Oppenheimer, y que tiene un libro que se llama Crear o Morir, y que habla justamente sobre la innovación, y revisa todo esto, y creo que es muy recomendable al que esté interesado en leerlo, porque habla muy bien cómo repercute la innovación en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Me anoté algo acá, y los argentinos decimos lo atamos con alambre. Y a veces cuando uno tiene limitaciones económicas, limitaciones tecnológicas, nos obliga tal vez a ser más habilidoso o más innovador, y eso creo que a veces pasa desapercibido, pero tal vez resolver problemas sin tanta tecnología nos hace ser mucho más creativos, y eso creo que es interesante. Coincido. Hay una cosa, si recuerdan, cuando vino Eubanks, los cirujanos estamos muy interesados en desarrollar instrumental o mejorar una práctica quirúrgica. Y si uno se pone a pensar como cirujano, hacer una práctica le resuelve el problema a un paciente. Innovar en un instrumento, tal vez si eso se replica en el mundo, es a millones de pacientes que uno le ayuda con un gesto que fue importante. Entonces fíjense cómo uno sin querer una innovación la puede hacer de alguna manera de aplicación logarítmica, ¿no? Te quería hacer una pregunta que vos lo mencionaste al paso y que nadie está exento de esto y tiene que ver con la ética, y es la presión de la industria. Sin lugar a duda, un gran ejemplo de esto es la robótica, que muchos me dicen, Juan, vos sos un anti-robot, la verdad que ya estás viejo, que esto, que lo otro. Y uno dice, bueno, aplicar un robot con el costo que tiene, lo voy a hacer si me beneficia en el resultado clínico del paciente. Y esa es la gran discusión que tenemos hoy con la robótica. Sin embargo, la presión de la industria ha hecho que los robots se están vendiendo más que nunca. ¿Cuál es tu punto de vista con tu especialidad a lo que estoy diciendo? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la cirugía robótica en cabeza y cuello ofrece beneficios que en nuestro medio no superan el costo económico que tienen. A mi entender. Yo creo que sería muy interesante hacer una cirugía robótica, un vaciamiento por cirugía robótica. Ese paciente seguramente no tenga una cicatriz, pero realmente el costo que eso puede representar me parece que es muy poco aplicable, al menos que, bueno, por supuesto, ese paciente esté dispuesto a afrontarlo, ¿no? Pero me parece que en nuestro medio, en nuestra situación económica, en nuestros países, estos países más emergentes o países de tercer mundo, la cirugía robótica es difícil de aplicar. Y la industria sí juega un rol, sí presiona, pero bueno, ahí creo que está lo que dijo Sunjo y lo que habló Paula y lo que un poco traté de mencionar en la charla, de parar un poco la pelota, de realmente ver si la evidencia está, de no apresurarse a adoptar algo en el principio de la curva de entusiasmo, y sino buscar un poquito más adelante y esperar a que la evidencia realmente haya apoyado en cuanto a la eficacia y la seguridad de un procedimiento. Hoy, por ejemplo, en la cirugía endoscópica de tiroides, que es algo que está muy de moda y hay muchos cursos al respecto, tiene una gran ventaja con respecto al robot, que son los costos, porque es una cirugía que es mucho, mucho más barata que una cirugía robótica. Obviamente es más cara, y la cirugía de tiroides en sí ya es una buena cirugía, ¿no? Que tiene a un bajo costo, ofrece un excelente resultado, pero bueno, la cirugía endoscópica viene a mejorar un aspecto estético cosmético que seguramente un grupo de pacientes tenga mayor interés. Entonces me parece que sí está bien
digamos, tenerla, ofrecerla, porque va a venir a dar esa respuesta, creo que se va a aplicar, y es factible, es algo que es factible en nuestro medio. Ahora, la cirugía robótica me parece que es mucho más difícil, sobre todo como está la cosa, me parece que es mucho más difícil. Pero bueno, también es dinámico, ¿no? Capaz que de acá a un par de años esa situación cambia y robots que en teoría van a ser mucho más, porque la licencia del Intuitive la pierde, digamos, entonces van a haber más robots que van a ser mucho más baratos y eso por ahí hace que se pueda distribuir más, que haya más alcance. Hoy lo veo lejos, pero bueno, veremos qué pasa más adelante. Se habló de algunas cosas también muy interesantes, se habló de costo y se habló de seguridad, ¿no? Y el problema más grave o más difícil de enfrentar es cuando alguien va a ser el caso número 1. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el caso número 1 en una curva de aprendizaje, miremos lo que miremos, está condenado a que a pesar de que estemos bien formados, que hayamos simulado y todo lo demás, va a pagar algún costo. Y eso es un problema que uno tal vez tiene que plantearse cuando lo habla con el paciente, y si no hay procedimientos alternativos y es lo único que le queda al paciente, creo que hay que sincerarse y saber que uno siempre va a garantizar medios, pero nunca va a garantizar resultados, y eso es importante, ¿no? Hay algo que se habló recién, no sé si querés decir algo al respecto. No, eso es lo que usted dijo, lo que hablaba mucho la literatura es, en general, de estos primeros casos o de cuándo aplicar la innovación en pacientes que no tienen mucha alternativa. Si es un paciente o que la alternativa es mucho, mucho peor, o que la alternativa ya se sabe que tiene una mayor morbilidad y mortalidad, bueno, en esos casos, por ahí ser de los primeros, bueno, me parece que vale la pena, ¿no? Tal como usted dijo, estaba operando a un paciente que tenía que resecar un tumor, una vena suprahepática, bueno, pero es la única alternativa de poder resecarlo. Me parece que entre eso y nada, me quedo con eso. Bien. Se habló recién del soporte que tiene a veces el accionar quirúrgico, que no tenemos trabajo prospectivo, randomizado, que eso sabemos que en técnica es muy difícil porque es muy artesanal, entonces la habilidad de un cirujano es muy difícil compararla con otro, y ese es un gran sesgo. Pero lo que creo que es importante es hoy crear información. ¿En qué sentido? En los registros. Yo creo que los registros para el accionar quirúrgico, doy un ejemplo, hepatectomía laparoscópica. Fue algo muy disruptivo, que fue muy combatido, que hubo que crear información, y lógicamente la comunidad quirúrgica de todo el mundo se organizó, y tener registro nos da una información que es importante, tanto para resultados positivos como para negativos. Es decir, hoy no hay duda de que una hepatectomía menor debería hacerse por laparoscopía, y no hay trabajos prospectivos randomizados, son trabajos que vienen de registros, pero los registros tienen que tener algo, y que los registros deben ser mandatorios. ¿En qué sentido? En que todo paciente al que se le hace esa técnica debe estar registrado, porque a veces se registran nada más los que anduvieron bien y no los que anduvieron mal. Y por eso que los únicos grandes registros importantes, al menos en este tema, son de Japón. Y le voy a decir por qué. Porque en Japón los registros son mandatorios, es decir, a vos no te van a pagar el procedimiento si no registraste el paciente. Entonces, como dicen, por plata baila el mono, entonces todos los pacientes están incorporados, y esos registros sí tienen una gran validez. Por eso que eso es importante. Quería aclarar algo de la laparoscopía y nuestra resistencia a fines del 80, con Beverage a la cabeza, un gran innovador, que fue muy reticente a empezar la laparoscopía y dijo 3 cosas. En la colecistectomía laparoscópica van a pasar 3 cosas. No van a hacer colangio intraoperatoria, que nosotros la hacemos sistemático con todas las ventajas. No van a tratar la litiasis coledociana coexistente, que nosotros resolvemos 2 cosas en uno. Y va a haber más lesiones vía biliar. Eso fue año 1989. Año 2020, las 3 cosas están pasando. Con lo cual él tuvo una capacidad de visión buenísima. Pero cuando le demostramos que nosotros podíamos hacer colangiografía, de ser un gran retractor fue un gran defensor, y fue un poco lo que vos dijiste, que se tardó, pero después se ganó el tiempo, y creo que eso habla de la grandeza de un líder como fue él, ¿no? Para terminar, te voy a dar un último ejemplo de la semana pasada, y quería hacerte alguna pregunta si a ustedes les sucede.
Ustedes saben que la duodenopancreatectomía tiene alto índice de complicaciones, 40%. Bajó la mortalidad, pero no la incidencia de complicaciones. Y un grupo del Massachusetts General Hospital, hablando con sus anestesistas, empezaron a observar que tenían menos complicaciones. Y cuando empezaron a revisar, vieron que los pacientes que tenían menos complicaciones eran aquellos a los que el anestesista, para que no tenga vómitos en el postoperatorio, le hacía un bolo de 8 miligramos de dexametasona intraoperatorio. Algo casual, que después ellos, cuando lo volvieron a aplicar, se dieron cuenta que eso tenía mucho que ver con menos nivel de complicaciones. Y no hizo falta un trabajo prospectivo randomizado, porque cuesta un montón hacer un trabajo prospectivo randomizado en esta innovación. Si ya daba algunos efectos beneficiosos de no tener más náuseas y vómitos, a partir de ahí toda duodenopancreatectomía en el Massachusetts General Hospital lleva 8 miligramos de dexametasona. Los pacientes no vomitan y aparentemente andan bien. Es decir, que a veces hay decisiones innovadoras que no van a tener nunca un nivel de evidencia tan importante, pero si no tienen efectos colaterales, probablemente sean para aplicarlo. Yo sé que por ahí muchos investigadores me van a querer matar, pero vuelvo a decir, Massachusetts General Hospital, una de las mecas de la cirugía, ¿no? Sí. Una pregunta te quería hacer y es respecto a los early adopters, que mucha gente le pega al early adopter, ¿no? Pero en realidad el early adopter es alguien que toma mucho riesgo y es el que después del pionero es el que se come la curva de aprendizaje, sí, y demuestra los beneficios. ¿Qué opinás vos respecto al early adopter? Porque para darte una idea, iPhone, para implementar o para tener una llegada grande al mercado con sus nuevos modelos, lo primero que busca son varios early adopters, que seguramente son grandes influencers, y por consecuencia el producto va a ser aceptado. Bueno, yo puedo darme mi opinión personal antes de adoptar o antes de pensar en alguna nueva tecnología o procedimiento. En cabeza y cuello, las mayores innovaciones o las mayores, si se quiere, o lo nuevo ha sido la cirugía transoral, la cirugía robótica, principalmente en el área donde yo me desempeño, que es la cirugía endocrina y la parte oncológica. Y nosotros, por ejemplo, que lo vamos a implementar, no somos early adopters, o sea, no somos adoptadores tempranos. Y creo que hemos sido muy críticos y hemos cuidado mucho de no exponer a los pacientes a una situación de riesgo. Y hemos esperado años de evidencia. Quizás no los años que hubiéramos esperado en otro momento. Capaz que en vez de ser los rezagados, estamos siendo adoptadores no tan tempranos, pero tempranos. Y me parece que es muy personal y que va no tanto a la personalidad del cirujano, sino al procedimiento en sí que uno quiere adaptar. Si lo que queremos es, y por lo que hacemos las cosas es, en definitiva, es el bienestar del paciente y que el paciente le vaya bien y su seguridad y demás, bueno, tenemos que tener algo de evidencia que nos dé cierta tranquilidad. Si en definitiva lo que estamos es viendo un problema que no tiene solución y el paciente realmente no tiene otra alternativa, bueno, quizás uno se puede tirar un poco más a la pileta, hablando y con total sinceridad con el paciente, y que seguramente va a estar de acuerdo, porque, bueno, va a haber en el cirujano que se le ofrezca el mismo grado de compromiso que tenemos todos. Bien, Alejandro, la verdad que estuvo bárbaro tu charla, la participación del público fue buenísima, creo que enriqueció muchísimo tu presentación y que no hay duda que la innovación es algo que en el hospital lo mamamos desde chiquito, desde cosas pequeñas, cosas grandes, así que te agradezco la charla que fue muy buena. Esto va a estar disponible en YouTube, seguramente en el canal de YouTube ya esta semana, y bueno, esperamos con ansias la presentación del próximo martes de Campana, a ver qué nos va a decir sobre este bendito virus y todos sus efectos colaterales que ha generado. Lo mejor para el último, Campana. Gracias. Así que muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias a todos, un placer. Gracias. Gracias, Ale, felicitaciones. A ustedes, gracias. Gracias. Chao, liderazgo.
Sí.